¿Ha resucitado? Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese fue el mensaje que las mujeres seguidoras de Jesús recibieron esa mañana del primer día de la semana, cuando fueron a la tumba y la encontraron vacía y se preguntaron qué habría pasado, y entonces fueron donde estaban los discípulos y le pidieron, como leíamos en la mañana, a Pedro y a Juan que fueran. El Evangelio de Juan nos dice que llegaron los dos, tanto Pedro como Juan, y que Juan se quedó en la entrada de la tumba, pero que Pedro entró. Entró y después de él entró Juan y vieron lo mismo, el lugar, probablemente una mesa o algo de esa naturaleza, de piedra donde habría estado el cuerpo de Jesús, vacía, la venda y el sudario envueltos, doblados a un lado. Y el Evangelio de Juan nos dice que precisamente fue el discípulo amado quien creyó. No nos dice nada acerca de Pedro. Los otros evangelios, por ejemplo el Evangelio de Lucas, nos dice que Pedro creía, pero dudaba. Pedro creía, pero dudaba. No sabemos exactamente cuál fue la naturaleza de la duda de Pedro. No es, digamos, algo fácil de creer en la resurrección, aunque ciertamente los judíos tenían la esperanza de una resurrección futura. Ellos tenían la idea de que todo mundo iba a resucitar en ese momento, así que ver una sola tumba vacía, pues era por demás extraño. Había muchas probabilidades que alguien se le hubiera robado el cuerpo de Jesús, como en el libro de Mateo se nos dice que los dirigentes le pidieron a los soldados romanos que custodiaban que dijeran eso. Sin embargo, las vendas dobladas, el sudario doblado, daban evidencia de que no era un robo de la tumba. Sin embargo, Pedro tenía sus dudas, como yo creo que también muchas personas podemos llegar a tener dudas acerca de qué es la resurrección, qué significa la resurrección, cómo ocurrió, incluso si acaso llegó a ocurrir. Hablaremos de eso el próximo domingo. Pero Pedro tenía dudas. Sin embargo, en el libro de Hechos, después del capítulo 2, vemos a Pedro muy fervientemente, muy seguro, con mucha certeza, predicando el Evangelio de Cristo. Algo pasó entre esa primer mañana de resurrección y el libro de Hechos que cambió desde luego la mente de Pedro, pero sobre todo la fe de Pedro, de manera que aquel discípulo que antes, mientras seguía a Jesús, era un discípulo, eh, como dijéramos en mexicano, aventado, ¿verdad? Reaccionario, ahora se convertía en un apóstol, uno de los principales dirigentes de la iglesia cristiana y evangelista, con poder hacia el mundo. Algo pasó. Muchos dirían que fue el evento de Pentecostés y ciertamente tuvo algo que ver. Sin embargo, creo que también fue importante el hecho de que después de que Pedro viera la tumba vacía, se encontró con Jesús resucitado, cara a cara. Creo que fue esta semana o la semana pasada, Rodrigo me escribía y me decía cómo era posible que algunos datos del Evangelio, por ejemplo, el diálogo que Jesús tiene con Pilato, lo tengamos nosotros en la Biblia, siendo que los discípulos no estaban ahí. Y yo le ponía otro ejemplo, ¿verdad? El relato de las tentaciones de Cristo, las tentaciones de Jesús. Nadie estaba con él. Jesús estaba ahí solo. Bueno, el que estaba ahí con él era el diablo, pero no creo que el diablo inspirara a los autores del Evangelio. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos esos relatos en particular y muchos otros detalles en la Biblia? Y platicábamos Rodrigo y yo le decía que lo más probable, y concluíamos que lo más probable, lo más seguro, es que fuera precisamente Jesús, después de haber resucitado, quien les dijera a sus discípulos todo lo que había pasado. Leemos en las Escrituras que se les presentó durante 40 días y yo me imagino que algo tuvo que haberles dicho durante ese tiempo, y muy probablemente fuera no solo lo que había pasado en esos dos eventos, sino quizás les hubo revelado más cosas que de alguna manera quedaron escritas
en el Evangelio. Y Pedro entonces, escuchando de Jesús, pero ahora resucitado, todas las enseñanzas, cambió su manera de pensar y de entender, de manera que ahora, en esta porción que acabamos de leer en Hechos 10, vemos a Pedro predicando acerca del Evangelio de la resurrección. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Lo hemos escuchado, lo sabemos casi de memoria. Evangelio quieren decir buenas noticias. Viene del griego eu, que quiere decir bueno, y ángelos, que quiere decir noticias. ¿Qué son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Algunos dirían, las buenas noticias es que podemos ir al cielo una vez que muramos. Esa es una buena noticia, yo creo que es una buena noticia. Amén. No es toda la buena noticia completa, es parte de la buena noticia. Podríamos decir que las buenas noticias es que Dios, por medio de la cruz de Jesús, nos ha perdonado. Amén. Son buenas noticias. Y efectivamente son buenas noticias, pero es parte solamente de las buenas noticias. Algunos dirían que el Evangelio es que el Dios se encarnó en Cristo Jesús y vino a enseñarnos, a sanar, a hacer milagros, a dirigirnos hacia el Padre. Esas son buenas noticias, amén. Son buenas noticias y yo diría que son buenas noticias, pero solamente es una parte de las buenas noticias. Tenemos que llegar hasta la resurrección para que esa buena noticia realmente sea una buena noticia completa. Las buenas noticias, el Evangelio, incluyen también la resurrección. Y muchas veces, quizás en nuestro afán de mantener una fe simple y sencilla, lo cual es muy bueno, como que nos olvidamos de esa última parte, ¿verdad? Jesús resucitó y queda como una nota al final. Sin embargo, la resurrección de Jesús es algo mucho más grande que solamente un milagro, ¿verdad? Digo, solamente entre comillas porque un milagro efectivamente no es cualquier cosa. ¿Qué es la resurrección? Bueno, el apóstol Pedro nos explica en esta porción qué es la buena noticia o el evangelio de la resurrección. Nos dice el apóstol Pedro en esta pequeña predicación que estamos leyendo de él, que es un mensaje de paz para el pueblo de Dios por medio de Jesús. Dios mandó un mensaje de paz a su pueblo por medio de Jesús. Esto nos dice que Dios busca comunicarse con su pueblo, busca comunicarse con nosotros. En Hebreos dice que por mucho tiempo lo habló por medio de los profetas, en los últimos tiempos nos habló por medio de su Hijo. Y Jesús se convierte entonces en el mensajero, en el emisario de Dios para anunciar la paz. Jesús vivió en un momento muy álgido en la sociedad judía. Los romanos eran los gobernantes, conquistadores sobre todo el mundo, incluida Judea, y había una tensión muy grande en ese tiempo, no solo con los romanos, sino con los diferentes grupos judíos que tenían ciertas rivalidades. Y Jesús viene y anuncia un mensaje de paz. Hoy, hermanos, necesitamos escuchar un mensaje de paz. No sé ustedes, hermanos, pero el mundo cada vez me parece que está más convulso y necesitamos escuchar ese mensaje de paz de parte de Jesús. Necesitamos paz también para nuestra vida, paz en nuestras relaciones, paz en nuestra familia, paz en nuestro país. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Jesús viene a traer paz. Paz entre nosotros, paz con Dios y nosotros. También nos dice el apóstol Pedro que a este Jesús Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y el apóstol Pedro nos recuerda aquel momento en el cual Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En ese momento, cuando Jesús estaba siendo bautizado, las Escrituras nos dicen que descendió sobre él el Espíritu Santo. Es la manera en la que Dios estaba indicando que Jesús era su elegido, su ungido, el Mesías, y le estaba dando el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús pudo llevar a cabo todos los milagros que hizo, por eso pudo enseñar todo lo que enseñó, pero además el hecho de que Jesús fuera ungido por Dios
indica que solamente en Jesús, Jesús es el único designado por Dios en el cual nosotros podemos tener salvación, redención, perdón de nuestros pecados y finalmente la resurrección y la restauración completa de nuestras vidas, solamente por medio de Jesús. No hay otro nombre, dice las Escrituras, en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Entonces Jesús, ungido por Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, viene y anuncia un mensaje de paz, un mensaje de restauración, un mensaje de libertad del poder del enemigo, de la muerte y del pecado. Sin embargo, y contrario al mensaje de Jesús, lo crucifican. Es crucificado por los líderes de su pueblo, tanto políticos como religiosos, y lo llevan a la cruz. Y ellos pensaban que de esa manera se terminaría todo este relajo que Jesús estaba haciendo con la gente. Estaban preocupados de que la gente lo seguía, pensaban que podía incitarse una revolución y que los romanos terminarían aplastando al pueblo. Deciden entonces terminar con la vida de Jesús. Y ahí podría haber acabado la historia. Jesús no era el primer Mesías que había sido crucificado. Ya antes habían surgido otros hombres que autoproclamados o alguien más los llamaba Mesías, libertadores, y todos ellos habían tomado las armas, habían hecho justo lo contrario a Jesús, y precisamente los romanos habían exterminado a estos grupos revolucionarios. Así pues, Jesús no era el único Mesías que había sido crucificado, y bien podría haber terminado ahí la historia con la nota de que Jesús era uno más del montón. Sin embargo, como Jesús había sido ungido por el poder del Espíritu Santo, Jesús era el elegido por Dios, Jesús era el emisario elegido por Dios, entonces nos dice Pedro que Dios lo resucitó. Dios lo levantó, confirmando así que Jesús era el elegido de Dios, el Mesías escogido por Dios, que todo el mensaje de Jesús era verdad, que todo el ministerio de Jesús era verdad, que todo lo que Él hizo por redimir a la humanidad es verdad y que por lo tanto, una vez más, solamente en Él tenemos nosotros la salvación. Y a este Jesús que Dios resucitó, también lo nombró el juez de vivos y el juez de muertos. Cuando nosotros escuchamos la palabra juez, podríamos pensar, dependiendo del contexto, en alguien que es muy severo, que es muy duro para aplicar la ley y que condena a los malos. Y ciertamente, amados hermanos, Dios es un juez severo, Dios no tolera el pecado, pero también Dios es un Dios compasivo, que antes que condenar a la humanidad, decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios designa a Jesús como juez para juzgar entre la gente que sigue su camino y sigue la verdad y aquellos que lo rechazan. Nos cuesta a veces, sobre todo en estos últimos tiempos, pensar en Dios como juez. Nos gusta la idea de que Dios sea un buen amigo, que Dios sea una persona que nos quiere y que nos perdona todo, pero tenemos que recordar que Dios también es un juez que distingue entre lo bueno y lo malo. Y que Dios es un Dios misericordioso, es un juez misericordioso, pero no por ello minimiza la maldad ni minimiza el pecado, sino que siendo misericordioso extiende su perdón a pesar del pecado. Un juez como es Jesús reconoce la maldad y sabe lo que está mal, pero también un juez bondadoso como Jesús extiende su gracia, su favor y su perdón. Y aquellos, nos dice el texto esta porción en Hechos, que es juez de vivos y muertos para que en su nombre reciban perdón de pecados. Así que cuando apelamos nosotros a Cristo, a su misericordia, a su bondad, tenemos también el perdón
de los pecados. Y teniendo el perdón de los pecados, somos hechos justos, somos declarados justos y podemos entonces estar en paz con Dios y tener el perdón de Dios para todos los pecados, pero también para toda la humanidad, en todos los tiempos y en todas las naciones. El apóstol Pedro inicia este sermón que él hace diciendo que ahora entiende que Dios no hace acepción de personas, que Dios no distingue, no hace discriminación de personas. Es importante recordar que este sermón de Pedro está dentro del contexto cuando Pedro es enviado por Dios a predicarle nada más y nada menos que a un centurión romano. Imagínense, Pedro es enviado por Dios a predicarle a un soldado como aquellos que crucificaron a Jesús. ¿Sí? Es como si Pedro estuviera yendo con los hombres que mandaron a Jesús latigar y lo llevaron hasta el Gólgota y lo pusieron en la cruz y lo levantaron. Y desde luego que para Pedro como judío los romanos eran persona non grata, eran paganos, eran inmundos, eran sucios. Y Dios lo está llamando a que vaya y les predique a este centurión romano Cornelio. Es ahí cuando Pedro tiene la famosa visión que está en la azotea esperando la hora de la comida y tiene una visión donde baja un lienzo con animales y escucha la voz de Dios que le dice, mata y come. Y resulta que esos animales eran animales inmundos de acuerdo con la ley judía. Y Pedro dice, no puedo contaminarme yo con esos animales inmundos. Una segunda, una tercera vez, hasta que Pedro entiende que esa es una visión, es una señal de que debe ir a la casa de Cornelio para predicar el mensaje. Así que Pedro llega a la casa de Cornelio y se da cuenta que efectivamente Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Una vez más, esto no significa que Dios valida o acepta cualquier forma de vida, que la manera en la cual nosotros hagamos nuestra vida, aunque cuando esté lejos de los caminos del Señor, es acepta delante de Dios porque Dios no tiene favoritos. Eso no significa, más bien significa que sin importar las barreras que tengamos, étnicas, geográficas, culturales, aún morales, sin importar las distancias que haya, Dios a todos ofrece perdón y vida nueva para cualquier persona. Y Pedro llegó a entender por el Evangelio de la Resurrección que cualquiera puede entrar en el reino de Dios por medio de Jesucristo. Y cuando Pedro estaba predicando ese Evangelio de la Resurrección en casa de Cornelio, nos dice el texto que ni bien terminaba de predicar cuando todo el Espíritu Santo descendió sobre todos los asistentes en ese lugar. Imagínense, hace algunos días atrás, Pedro había visto que todos los judíos reunidos en Jerusalén para Pentecostés recibían el Espíritu Santo y ahora veía que todos los romanos reunidos en la casa de un centurión romano recibían también el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús para decirle, este es mi Hijo amado, ahora descendía sobre los romanos para decirles, ustedes son también mis hijos amados. Así que el Evangelio de la Resurrección significa para nosotros que Jesús es el mensajero de Dios, que Dios quiere hablarnos y que Dios nos sigue hablando una y otra vez. El Evangelio de la Resurrección significa que Jesús es el único por el cual nosotros podemos tener el camino, el acceso y la vía al Padre. No hay nadie más fuera de Jesús. Es el único ungido. El Evangelio de la Resurrección quiere decir que como Dios resucitó a Jesús, sus enseñanzas son verdad, su forma de vivir es verdad, su camino es verdad, su paz es verdadera. Amados hermanos, quiero reiterar esto. Muchas veces el camino de Jesús no nos parece el mejor. Muchas veces nos parece que es demasiado difícil porque es ir contra la corriente. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado nos dice que el camino, la forma de vivir, de entrega, de sacrificio, de servicio de Jesús
es el camino en el cual nosotros debemos vivir, porque es el camino que nos lleva a la paz con Dios y a la paz unos con otros. El Evangelio de la Resurrección nos dice que Jesús es el juez de todo y que Jesús al final de los tiempos habrá de juzgar entre los que siguen su verdad y su camino y aquellos que no. Pero también nos recuerda que como juez en Él podemos también tener perdón. Así que ninguno puede decir que nunca se le ofreció una oportunidad de arrepentirse y venir al camino del Señor. Y finalmente el Evangelio de la Resurrección nos recuerda que para Dios no hay acepción de personas, que pese a todas las diferencias que podamos tener nosotros, creyentes, con la gente allá afuera no creyente, Dios también les ama. Dios también quiere alcanzarles y que Dios quiere usarnos a nosotros para llevar ese mensaje a las demás personas. Así como Pedro finalmente entendió que el mensaje del Evangelio de la resurrección no es nada más para los judíos, no es nada más para los cristianos, es para todo el mundo. Así que en el mensaje de la resurrección hay una invitación para que todos aquellos que lo escuchemos respondamos. Algunos se pueden burlar de ese mensaje de la resurrección, algunos pueden dudar, pero nosotros nos encontramos atrapados por ese mensaje, cambiados desde el interior, conscientes de la presencia de Cristo en nuestras vidas y de su poder para transformar el mundo, para transformar también nuestras vidas.